Antes de iniciar lo que corresponde a la construcción, se debe contar con un terreno o área de trabajo lo suficientemente limpia y despejada. De esta manera podemos desarrollar las diferentes tareas y no tendremos obstáculos o elementos innecesarios que entorpezcan nuestras funciones. Seguidamente podemos cerrar la zona de trabajo, buscando que el acceso a dicha zona sea restringida y limitada a quienes están desarrollando las tareas o trabajos. De esta manera, protegemos a vecinos, familiares y demás personas que ocasionalmente visiten las áreas de trabajo. Este cerramiento debe ser lo suficientemente holgado o amplio, de manera que no se convierta en un obstáculo por sí mismo para nuestras labores. Para definir el área a cubrir con ese cerramiento, podemos utilizar el plano o esquema de cimentación, que corresponde a los elementos de la construcción que estarán directamente en contacto con el terreno. Más adelante veremos con detenimiento a qué nos referimos con un plano de cimentación. Lo cierto es que debemos ampliarnos hasta donde sea posible sin afectar la movilidad de vecinos o transeúntes y no entrar en disputas con propietarios que circundan nuestra construcción. El tener buenas relaciones con nuestros vecinos y más en una construcción es un punto que juega a nuestro favor. Lo contrario, pues ya lo sabemos. Siempre cuando se habla en general de proyectos sin importar la especialidad o el ámbito, como por ejemplo un proyecto de vida, un nuevo trabajo, un paseo familiar y desde luego una construcción, se hace la analogía o comparación diciendo que se deben tener unos buenos cimientos, lo que quiere decir que se debe iniciar bien. Por eso es importante considerar el plano de cimentación para definir la localización y replanteo de la construcción que vamos a realizar. Siendo así, tomaremos un plano de cimentación a manera de guía, recordando que este plano de cimentación debe estar elaborado de buena manera, de forma que esté correctamente hecho e integrado al conjunto de planos que incluye nuestra construcción o edificación. Por eso es importante contar con los planos elaborados por un profesional del área. Analicemos este plano, que corresponde a un plano de cimentación y de hecho es del tipo de planos que nos interesa para replantear o localizar y replantear en el terreno lo que ya está definido en los diseños. Entonces, ¿qué nos interesa de acá? Pues primero conocer cómo está compuesto. Está compuesto en este caso de una cimentación, lo que llamamos una cimentación aislada. ¿Por qué una cimentación aislada? Porque tiene elementos, en este caso los recuadros que estamos remarcando, que son elementos tipo zapata. Esos elementos tipo zapata son elementos de concreto que, viéndolos desde arriba o viéndolos en planta como tal, tienen la figura que muestran. Unos son cuadrados, rectangulares, depende de las cargas que vaya a soportar y del tipo de suelo o la capacidad del suelo como tal que vaya a servir de emplazamiento de nuestra edificación, de la construcción que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, como su nombre lo dice, una cimentación aislada, pues porque son elementos aislados, pero esos elementos aislados, los que son las zapatas, están conectados entre sí por vigas, las vigas de cimentación. Otros las llaman vigas de amarre. Lo que es cierto es que son vigas que están conectadas o que sirven para conectar lo que es la cimentación, ¿sí? Unas están a nivel de la zapata, otras están más arriba, eso lo veremos más adelante. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de este plano para implantar en el terreno? Pues evidentemente conocer qué es la información que tenemos, en este caso vigas y zapatas, y si vemos un recuadro menor, ese corresponde a la dimensión o a las dimensiones de lo que son las columnas. Otras veces se refleja lo que llamamos pedestales. Los pedestales, voy a hacer aquí ligeramente un dibujito
como si lo estuviéramos viendo en perfil, ¿sí? Ya les explico qué es cada cosa. Entonces, cambiemos el color. Esto que está en rojo, perdón, esto que está señalando acá, viéndolo desde arriba, perdón, aquí lo estoy viendo en perfil, viéndolo desde arriba, pues vemos es una superficie como esta, ¿cierto? Viéndolo en perfil, esto es lo que llamamos la zapata. Esta zona, ¿sí? Ahora, los pedestales son los elementos que conectan la zapata con la viga. Esta viene a ser la viga y esta vendría a ser el pedestal, y en adelante o hacia arriba, perdón, tenemos lo que son las columnas. Entonces, en algunos planos se evidencia o se muestra este recuadro menor, vienen a ser las columnas. En otros planos vienen a ser las zapatas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces este elemento viga que está acá se hace al mismo nivel de lo que es la zapata. Se ubica acá. Si nuestra zapata es la de rojo y nuestra viga es la de azul, pues entre viga y zapata pues no hay ningún elemento que conecte en el sentido vertical, y entonces no habría un pedestal, que es ese el uso o cómo se identifica a dicho elemento. El elemento que conecta la viga de cimentación con la zapata normalmente le conocemos como pedestal. Bien, dicho eso, volvemos a nuestro plano y observamos que aquí tenemos unos ejes horizontales, perdonen el alineamiento, que efectivamente son nuestros ejes literales, y en el sentido vertical, voy a marcar solo dos, tenemos los numerales. Vemos que en el sentido horizontal tenemos los literales A, B, C, D y E para nuestro plano que estamos observando, y en el sentido vertical tenemos los ejes del 1 al 9. Básicamente estos ejes son los que vamos a trasladar al plano o al terreno, perdón, que es donde se va a desarrollar la edificación. Prácticamente lo que vamos a hacer en el terreno es replicar lo que está demarcado en los ejes. Bien, ya tenemos la superficie en donde vamos a simular que tenemos nuestro terreno al cual le vamos a implantar los ejes que ya habíamos dicho. Entonces, para empezar, lo primero que se hace es ubicar uno de los ejes sobre el terreno. Sobre ese eje del terreno vamos a colocar lo que corresponde a un caballete. ¿Un caballete qué es? Es un elemento, un caballete o un puente. Hay quienes lo llaman hay diversas maneras de llamarlo dependiendo de la región o del país. Son elementos de madera, por ejemplo este vertical corresponde a un elemento que puede estar entre los 60, 70, 80 centímetros, pero el que normalmente queda enterrado o queda clavado a nivel bajo la superficie, por ahí lo que es 30 o 40 centímetros, o entre 20 y 40 centímetros mejor, de manera que quede fijo, que quede estable, que no se mueva con facilidad, ¿sí? Entonces tenemos un elemento vertical, otro elemento vertical y un horizontal, todos en madera normalmente. Eso mismo lo replicamos acá, al otro costado. Estos vienen a ser, si los vemos aquí sobre el plano, más o menos como si los ubicáramos aquí y aquí. ¿Qué buscamos? Que esos caballetes queden lo suficientemente distanciados, porque son elementos que van a tener una estadía, digamos, relativamente larga en comparación con el proceso constructivo. Mientras se necesitan, por lo menos hasta que terminemos la cimentación, ellos van a tener que estar bien fijados, bien ubicados. Eso no quiere decir que no se puedan mover, se pueden mover, pero lo ideal es que no pase. Entonces tenemos y los vamos a ubicar más o menos en esta posición. Yo diría que
Si esto, por ejemplo, en este caso, es de 1 por 1, esta zapata, pues yo con mucha frecuencia lo que trato de dejarlos es por lo menos a 2 o 3 metros de mi eje. Entonces, aquí igual, 2 o 3 metros. Y sobre los caballetes o sobre los puentes, volviéndolo al tema, clavamos una puntilla y otra puntilla cada uno, y sobre esas puntillas pues alineamos o colocamos un hilo pesado que nos va a permitir de alguna manera en su momento referenciar lo que es este eje, y ese hilo se puede quitar o poner dependiendo de la necesidad, pero nos va a permitir en su momento ese hilo, cuando lo instalemos, que vamos a poder demarcar este alineamiento por si acaso requerimos hacer la excavación para lo que corresponde a esa viga. Bueno, este proceso se replica para todos los ejes. Vamos a poner que aquí hicimos los otros literales y los otros en el sentido ortogonal. Cuando son ortogonales, algunos van a ser inclinados. Ortogonales quiere decir que estos van a tener 90 grados uno con otro. Un aspecto clave a considerar, y lo estaremos viendo en el siguiente video, es cómo empezar el tema del primer punto de referencia, hacia dónde nos vamos a alinear y cómo garantizar que esa ortogonalidad que estamos hablando, o esos 90 grados, se puedan garantizar cuando no tenemos equipos de precisión. Es decir, que lo podemos hacer que esto quede a escuadra a 90 grados, ¿sí? Con la utilización de elementos básicos como son una cinta métrica o un flexómetro, utilizando ciertos artilugios matemáticos que no son complejos, de hecho son muy fáciles, pero eso lo veremos en un próximo video.